Bueno, continuando con los problemas de la unidad 1, parte 2, que se refieren a momentos o torcas, vamos a hacer el problema número 3, que dice así: un rótulo está suspendido de dos cadenas AE y BF. Si la tensión de la cadena BF es de 200 newton, determine, inciso A, el momento que produce esta fuerza de 200 newton en el punto A. E inciso B, la fuerza mínima aplicada en el punto C que produce el mismo momento que provoca la fuerza de 200 newton en el punto A. Bueno, pues para comenzar a resolverlo, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del rótulo. Y aquí está. Aquí está el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. La distancia D es 1.35 metros. La distancia CD es 2 metros. La distancia BC son 0.95 metros. Y esta distancia viene siendo 1.35 menos 0.95, nos da 0.40 metros. Y la fuerza se encuentra aplicada en el punto B, así como se encuentra ahí, hacia arriba, con un ángulo de inclinación de 60 grados y una fuerza de 200 newton. Entonces vamos a comenzar sacando las componentes rectangulares de la fuerza de 200 newton. Aquí hice un dibujo de un triángulo rectángulo. Puse la fuerza de 200 newton y la componente horizontal Fx y la componente vertical Fy con un ángulo de 60 grados. Entonces vamos a sacar primero Fx. Para sacar Fx, vamos a ver qué cateto es del triángulo. Según el ángulo de 60, este es el cateto adyacente, este es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa. Entonces, como es el cateto adyacente, vamos a utilizar 200 newton por el coseno de 60, porque el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. De esa manera tenemos que 200 newton por coseno de 60 nos dan 100 newton. Para sacar Fy del ángulo de 60 grados es el cateto opuesto. Por lo tanto van a ser 200 newton por el seno de 60 grados, dándonos un resultado para la fuerza en el eje Y igual a 173.20 newton. Componente rectangular de la fuerza F en el eje X y componente rectangular de la fuerza F en el eje Y. Bueno, pues ahora sí ya procedemos con estos datos a resolver el inciso A, que nos preguntan el momento con respecto al punto A. Entonces dibujamos otra vez el mismo dibujo de este rótulo acá y le ponemos las fuerzas ya, Fx hacia la derecha, Fx hacia la derecha y Fy hacia arriba en el punto B, porque se encuentra aplicada en el punto B, con las mismas distancias que ya pusimos acá. Y pues vamos a proceder a hacer la sumatoria de momentos con respecto al punto A. Cuando giran en contra de la manecilla del reloj son positivos los momentos, y momento es fuerza por brazo de palanca. Entonces vamos a aplicar Fx primero. Le aplicamos, está agarrado de cadenas aquí, acuérdense. Le aplican el jalón de Fx y el letrero, el rótulo va a tratar de levantarse. O sea, va a girar en contra de la manecilla del reloj, por eso es signo positivo. ¿Cuánto vale la fuerza? 100 newton. ¿Cuánto vale el brazo de palanca? Si la fuerza está aplicada en el eje X, la distancia es en el eje Y. En el eje Y, con respecto al punto A, se encuentra el punto B a 0.40 metros. 0.40 metros. Más, ahora aplicamos la fuerza en el eje Y. Lo mismo, está agarrado con cadenas aquí. Lo jala hacia arriba, entonces el rótulo va a tratar de girar otra vez en contra de la manecilla del reloj. Signo positivo del momento. Valor de la fuerza 173.20 newton. 173.20 newton. Brazo de palanca, si la fuerza está aplicada en el eje Y, la distancia es en el eje X. Desde A hasta B, hasta el lugar donde está aplicada, serían 2 metros. 2 metros. Haciendo operaciones, nos queda 40 Nm más 346.4 Nm. Entonces el momento con respecto al punto A es igual a 386.4 Newton. Ahí pueden checar el resultado en el manual. Ahí viene. Inciso B. Ahora nos preguntan la fuerza mínima que tendría que aplicar para que se produzca el mismo momento que se produzca
con respecto al punto A, pero ahora en el punto C. Entonces yo necesito saber la distancia que hay desde el punto A hasta el punto C. Por eso hice ese trazo ahí, inclinado. Y además la fuerza de 200 newton pues va a estar aplicada de esta manera, que se forma un ángulo de 90 grados. Porque debe ser perpendicular, acuérdense, las fuerzas con respecto al brazo de palanca. Entonces, sacando la distancia desde A hasta C, se formó un triángulo rectángulo, miren. Tiene un ángulo 90 aquí. Por lo tanto, le puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Me falta la hipotenusa. Tengo los dos catetos. Entonces, elevo al cuadrado los dos catetos. Me faltó aquí ponerle cuadrado. Lo sumo y le saco la raíz. Y de esa manera obtengo que esta distancia desde A hasta C es igual a 2.4129 metros. Entonces, aplicando la fórmula de momento, momento es igual a fuerza por brazo de palanca. Este es el brazo de palanca. Despejamos la fuerza, que es la pregunta. La D está multiplicando, pasa dividiendo. No, nos queda sumatoria de momentos con respecto al punto A entre el brazo de palanca, entre la D, igual a la F. Entonces, ¿qué hago? Sustituyo lo que vale el momento con respecto al punto A, que es el que saqué aquí, 386.4 Newton metro. Le pongo la distancia que acabo de obtener, el brazo de palanca, desde el punto A hasta el punto C, 2.4129. Hacemos la división esa y nos sale un resultado de 160.1392 Newton. Entonces, la fuerza mínima que tenemos que aplicar para que se produzca el mismo momento con respecto al punto A sería de 160.1392 Newton. Y ahí queda terminado el problema.